Muy buenas tardes, imagino que estarán agotados. Es que en realidad fue una jornada electoral no apta para cardíacos o hipertensos, porque, a ver, todavía hay gente que no sabe si hoy hay presidente nuevo o no. Porque en tanto Martínez no reconoce a Lacalle Pou presidente, Lacalle Pou tampoco menciona la palabra victoria o la palabra triunfo. La cosa queda ahí como en el aire, ¿no? Al parecer hasta el viernes, ¿no? Sí, hasta que la Corte Electoral se expida. Bueno, ojo, algunos entienden que no hace falta saber quién es el presidente porque matemáticamente ninguna cuenta que saque la Corte puede llegar a variar la diferencia a favor de Martínez. Pero hasta el viernes, en fin, viene complicada la cosa. Sí celebrar, y esto con mucho orgullo lo digo y supongo que puedo hablar en nombre de todos, que fue una jornada y un ejemplo de democracia pocas veces visto. Y dicho por personas que venían del exterior. Es más, es como que nos tiraron de la piola lo más que pudieron, a ver si resisten. La paciencia. Y claro, y hasta el día de hoy no hubo ningún escándalo, ninguna manifestación, ningún exabrupto. Hasta las redes están medias domesticadas, medias mansas. En fin. Vamos a ver cómo desarrollamos el debate de hoy. Buen programa. Buen programa. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana para ustedes y buenas tardes para todos en casa. Entonces, reflexiones de lo que pasó ayer. Vamos a ir a analizar después los discursos de cada uno, ¿no? Porque además los podemos utilizar como punto de partida. Pero un comentario bien breve para arrancar. ¿Algo que querés decir, Alfredo? Yo estoy contento. ¿Estás contento? ¿Vero? El triunfo de la democracia, ¿no? Creo que fue la que triunfó ayer. 18 cuadras exactas las conté separaban un lugar de otro de militancia. No hubo ningún inconveniente, lo vuelvo a celebrar. Además de haber lugares donde convivían todas las banderas juntas. Ni hablar. Ale. Sí, estoy feliz porque una vez más, pasé un mes diciéndolo, habló el soberano. Leo. También creo que tenemos una de las mejores democracias del mundo y quedó demostrado. Y es fuerte la foto de ver a las dos masas esperando, ¿no? Sin que hubiese ningún conflicto. Comienza una época de cambio en el país. Queda el sabor amargo de un gesto mezquino del candidato oficialista de no haber reconocido el resultado en la misma noche de ayer. Bien. Ahora vamos a esos discursos justamente y a analizarlos. Está bien, cabe preguntarse, cuando hablamos de la dignidad, tanto de vencedores como de derrotados, si se puede hablar en esos términos, porque es tan mínima la diferencia, ¿no? Que acá no hay vencidos o vencedores, pero sí, en teoría, hay un presidente electo. Lo que las masas, lo que los militantes, lo que los votantes sí respetaron, estuvieron a la altura los candidatos. Vamos a repasar sus discursos, a ver. Agradecerle la paciencia. Una noche intensa para todos. A festejar esto que ha sido una gesta increíble. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, de nuestro punto de vista, es irreversible. Y a esperar que se termine el conteo, evitando cualquier forma de provocación, cualquier forma de enfrentamiento. Como decía Sereñi, somos defensores de la paz. Tenemos la convicción material de que el 1 de marzo asume un gobierno multicolor en nuestro país. La fuerza política que gane, el que sea electo presidente, en ninguna de las dos opciones va a llegar al 50% casi con seguridad de los votos. Lo que indica que tenemos la tarea histórica de buscar los entendimientos y las construcciones que nos permitan pensar en un solo país, en un solo Uruguay, gobernar para la gente. Recibí el llamado del presidente de la República y obviamente al no tener la aceptación del candidato del gobierno, el presidente como nosotros nos vamos a tener lo que pase dentro de pocos días, cuando la Corte formalmente diga que la coalición multicolor ganó esta elección. Me mandaron un mensaje con una frase maravillosa. Intentaron enterrarnos. Lo que no sabía es que somos semillas. No sabían que somos semillas. Y déjenme
déjenme dedicarle una frase a mi viejo. Las nubes pasan y el azul queda. Somos un solo pueblo uruguayo, a unirnos, a no dejar que nos dividan. Al fin y al cabo, lo que todos saben y lamentablemente no aceptaron, vuelvan a sus casas y nos estamos viendo en una semana para confirmar esto. ¡Arriba los corazones! ¡Gracias! Muchas gracias. Bien, analicemos un poco los perfiles de estos discursos, ¿no? De los líderes de cada una de las coaliciones. Hoy Martínez, y esto es bien reciente, tuitea, porque obviamente se la deben haber cobrado hasta dentro de su propia fuerza política, ¿no? Si el presidente de la República llama personalmente a Luis Lacalle Pou y él no lo reconoce en ese escenario, tuvo varias críticas. Entonces, hoy escribe... el ingeniero Daniel Martínez dice: siempre respetamos la voz del pueblo. Lo correcto es esperar los resultados de la Corte Electoral. Sea cual sea, va a existir un diálogo con Luis Lacalle Pou, así lo exige nuestra rica tradición democrática. Cuando se confirme que él es electo, voy a ir personalmente a saludarlo. Bien, por supuesto ya salieron a retrucarle, a ver, lo correcto no pasa por allí. Nunca antes se esperó el resultado de una Corte Electoral para saludar al presidente electo. Puntos de vista, al lugar... ¿Qué piensan? A ver, ¿qué pensás, Pepe? El 27 de octubre ganó Daniel Martínez y la noche fue de Lacalle Pou. El 24 de noviembre ganó Lacalle Pou y la noche fue de Martínez. El discurso de Martínez fue claramente hacia la interna y obviamente también a la cantidad de militantes que estaban allí aguardando. Lacalle Pou buscó un discurso vinculado también a quienes conforman esta coalición multicolor. En cuanto a si al lugar el reconocer o no reconocer, bueno, me deja dudas. Quiero destacar el trabajo de la Corte Electoral también. Nosotros tuvimos a Penco... ¿Pero por qué te deja dudas? ¿Desde qué lugar te deja dudas? Si era conveniente o no en ese momento reconocer, aún sin haber cerrado el escrutinio primario, porque a esa hora todavía el escrutinio primario no estaba cerrado, si bien estaba muy cerca por parte de Daniel Martínez, con toda la gente allí en el centro de Montevideo. Puede decir que hubiera pasado de haberlo reconocido, mantener el discurso que un poco tiene su línea, ¿no? Critica bastante a los demás, eso mantenerlo. Pero si hubiera agregado un reconocimiento, ¿cuál era el peligro? Que después... Porque además nadie lo puede jurar, nadie puede estar 100% seguro. Mirá si la Corte Electoral da otro, no sé, un resultado que... ¿Cómo vas para atrás? Tan reñido también, vos decías recién, bueno, pero nunca antes... Sí, hay antecedentes, más reñido todavía. 13.000 votos en el año 94, 13.000 votos. Sí, por eso. Mucho más reñido que ahora, y esa misma noche... Bueno, pero hubo antecedentes. Entonces, y esa misma noche el doctor Alberto Volonté, con una diferencia en la mitad de votos, de lo que salió ayer, con la mitad de votos salió a reconocer esa misma noche el resultado, la victoria de Sanguinetti en la elección de 1994. Bien, entonces, Leo... A mí me parece también que el discurso de Martínez fue para los militantes, en el sentido de que había un clima también de... No se merecía esa gente irse sintiéndose derrotados, porque no fue una derrota, en el sentido de que ese no era... el resultado esperado para el Frente Amplio y sorprendió realmente que estuvieran arañando la elección con 5 partidos unidos en contra, con 15 años de gobierno. En realidad había algo de heroico también en estar ahí mano a mano, casi con la posibilidad de ganar también la elección. O sea, y creo que eso fue un gran triunfo de todos los que trabajaron por el voto a voto, los militantes, y que fue un poco de Martínez devolverle a su gente eso. Finalmente, nadie puede discutir esta gesta del Frente Amplio con todas las encuestadoras dando diferencias mucho más... Después vamos a hablar de esas encuestadoras. Dando diferencias bastante más amplias, siempre acotadas, pero no esto que estamos asistiendo ahora. Nadie puede discutir que efectivamente algo pasó que hay que reconocer. La potencia y la fuerza de esta fuerza política. ¿Fue gracias a Martínez o a pesar de Martínez? ¿Qué pensás, Vero? Bueno,
Yo creo que primero respecto al discurso, sí. si puedo, me parece que ayer se vivieron momentos bastante de incertidumbre, ¿no? Comenzamos, quienes estábamos trabajando, anunciando que había un presidente electo y empezamos a ir para atrás a medida que la diferencia se fue achicando. Y un canal de televisión incluso dio a Martínez presidente electo. Exactamente. Entonces me parece que también hay que leer las señales. Un canal de la Intendencia, digo. Sí, presidente. hay que leer las señales, ¿no? Sí. Cuando todos estábamos en un momento, bueno, ¿qué hará cada uno? Porque lo que sabíamos era que esto no estaba previsto. El solo hecho de que Martínez salga antes que la calle Pou es un reconocimiento a que ganó la calle Pou. No era necesario que Martínez en el estrado felicitara a la calle Pou o dijera, bueno, nosotros reconocemos la derrota. Todos sabemos y leemos las señales y siempre ha sido de esta manera. Cuando dice, vamos a esperar, cuando dice, bueno... Pascal, después tendrás tu no digo que no ha sido siempre momento. De esa manera, nada más. Bueno, pero a ver, cuando estamos en una situación de incertidumbre como la que estábamos anoche, el que sale primero está tácitamente reconociendo que el otro ganó. ¿Tá? Eso creo que es una lectura prácticamente inequívoca. Y cuando dice, vamos a esperar porque el monto de los observados es mayor a la diferencia, es real lo que está diciendo. Pero entonces deduce que va a tener más del 90% de los observados a su favor. No, dice vamos a esperar. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy el país está esperando ¿El país está esperando? Para oficializar datos. Para oficializarlos, pero... Entonces, no está mintiendo. Podemos decir, fue mezquino, fue menos mezquino. Yo creo que fue un discurso acertado para la situación que se estaba viviendo anoche. ¿Y entonces, y estuvo mal Tabaré Vázquez entonces? Bueno. ¿Pero Tabaré Vázquez? Como presidente de la República. Sobre eso creo que hay que afinar un poco la información. Tabaré Vázquez llamó a los dos, no llamó a la calle Pou. Llamó a la calle Pou y a Daniel Martínez. Sí, pero lo saluda como presidente. No, lo que dice es que hay que esperar los datos de la Corte. A ver, pará. La charla esa no la conocemos ninguno de nosotros. No, y ni la calle Pou dijo que lo llamó como presidente. Dijo que lo llamó. Lo que trascendió es que lo había llamado... Que había tenido el gesto de llamarlo, pero que le había dicho que había que esperar los datos oficiales porque estaba muy reñido, que es la realidad. En un momento, además, como dice Vero, realmente no se sabía. Hubo supuestamente un empate técnico en un momento. Por eso. En ese momento había dos encuestadoras que daban empate técnico, que decían que no estaban en condiciones de decir lo que estaba pasando, y otras dos encuestadoras que daban una diferencia, primero de 3 puntos, que después fueron achicando, llegó a 2 puntos, en algún caso 1 punto y algo, y ahí, bueno, todos recurrimos urgentemente a la Corte Electoral y tenemos que destacar que la Corte Electoral hizo un trabajo justo para esta elección, porque la digitalización llegó en el momento justo. Todos aquí hemos trabajado en distintas elecciones y nos hemos ido a casa con 200 circuitos escrutados. Sí. Si esa situación se aplicaba en esta circunstancia, otro hubiese sido el cantar. Y no sé si estaríamos ahora hablando de tanta pacificación y de tanto clima de aceptación de los resultados. Yo creo que cayó justo la digitalización y lo que hicimos quienes estábamos trabajando era, bueno, poner en pantalla el voto a voto de la Corte, ver cómo iban cayendo los distintos circuitos, cómo se iba digitalizando la información y, bueno, llegar al 100%, que es lo que hoy conocemos con ese resultado. Lo dijo Penco el viernes acá cuando le preguntamos a qué hora estarían los resultados y él dijo entre 10 y media y 11. A las 11 de la noche estaba escrutado casi el 98%, sí. Con lo cual la tarea de la Corte, y a mí permítanme decir algo también, que me ha tocado cubrir elecciones en varios países. Este mismo resultado, en cualquier país de Sudamérica, se corta la luz, no hay internet... Por eso me gustó arrancar el programa poniendo ese dato como lo primero que hay que observar para arrancar, ¿no? En algún momento, por ejemplo, cayó la página y sé que los esfuerzos de la Corte eran, bueno, vamos al servidor de respaldo, esto no puede pasar, todo un país está mirando esta página, necesitamos, sé que trabajaron todos, bueno, a full, así que el reconocimiento creo que es unánime en ese sentido, ¿no? Bien, sobre lo que se mencionaba recién, estar por un lado todos esperando los resultados de la Corte Electoral, ¿estamos todos esperando ese resultado o hay una gran mayoría que ya da a la calle Pou ganador? ¿Qué pensás, Graciano? Eso estaba claro en la misma noche de ayer. Cuando los canales en forma tardía
porque durante mucho tiempo siguieron con las proyecciones de sus propias encuestas, de sus propias muestras que eran muy reducidas, mantuvieron durante un buen rato las propias proyecciones cuando ya estaban disponibles más del 50% de los votos de la Corte Electoral. Yo creo que en el antecedente de esto que te contaba, ¿no? La referencia de la Corte Electoral hasta ahora nunca había sido una referencia... Pero estaban disponibles y no lo pusieron. Y cuando empiezan a estar disponibles y empiezan digamos, a incrementarse cada 10, 15 minutos, empiezan 50, 55, 60, 65, en todo momento, siempre y en todo momento, la ventaja la tuvo la calle Pou en el conteo. Empezó con una ventaja un poco más amplia, 2,5, 2, pero cuando llegó al 92% tenía 50,8 de los votos válidos para un candidato. O sea, siempre en todo momento el liderazgo lo tuvo la calle Pou. Cuando se llega al número de observados, que es el 35.000 votos, números redondos, el antecedente que hay es, en la última jornada electoral, 27% del voto observado fue para el candidato del Frente Amplio. Si se mantiene levemente, si aumentara la victoria de la calle Pou, estaba consolidada. Repito, hay dos interpretaciones. Yo acepto la interpretación de que fue un mensaje, digamos, para, no sé, estaba toda la militancia, mantener la expectativa, no sé si es bueno o malo. Los antecedentes en el país son que en la noche de la elección, cuando ya hay datos confiables, el perdedor reconoce la derrota y esa es la señal que espera el ganador para salir. Como dice Verónica, siempre ocurrió así. En este caso también ocurrió, faltó el reconocimiento, que es el gesto republicano, el gesto que corresponde, y más en el caso de Martínez, que remontó una elección que arrancó de muy atrás. Yo creo que el comportamiento electoral del Frente Amplio ayer fue muy bueno. Obviamente también hay que dar el mérito a Martínez de la remontada del Frente Amplio. No solamente la campaña, es el propio candidato que por alguna razón... Pero a ver, hasta hace 2 días, hasta el Frente, en algunos de sus líderes más importantes, estaban de acuerdo que era a pesar de Martínez. Bueno, sin embargo, pero la remontada nunca puede ser a pesar del candidato. Entonces, hizo digamos, un cierre de campaña que lo llevó a arañar la victoria. Yo creo que hubiera estado en consonancia con esa gran remontada, presentarse ya como el líder de la futura oposición. Entonces tú lo ves como mezquindad lo de Martínez. ¿Cómo? Acá lo ven como prudencia. El discurso, ¿no? El no haber dado... Yo usé la vocablo... Ojo que tampoco el propio la calle Pou se presentó como el presidente electo, ¿no? No lo podía hacer. Bueno, tampoco sé si podía presentarse enojado atribuyéndole que no podía festejar a Daniel Martínez cuando en realidad no es Daniel Martínez quien el problema lo tuvo con la votación que él esperaba. Es la ciudadanía la que determinó que no podía salir holgadamente a festejar porque la diferencia fue muy poca. Ya te cité el caso del año 94 donde la diferencia fue la mitad de ahora y se reconoció en esa noche. Bueno, pero él mismo, el propio la calle Pou se posiciona con su discurso, después lo podemos analizar. Discurso que vino después de Martínez. Claro, habría que ver si Martínez hubiera reconocido cuál sería el discurso de la calle. Él mismo se posicionó en un lugar de perdedor. Pero ¿cómo se va a poner de triunfador si el adversario no le reconoce? Pero es un gesto de caballerosidad mínimo que no tuvo Martínez en la noche de ayer. Bueno, yo te estoy diciendo cómo se mostró ante la opinión pública. Creo que hizo una excelente campaña. Anoche se lo vio enojado, se lo vio molesto y atribuyéndole a Daniel Martínez no poder festejar. No pudo festejar porque la diferencia que tuvo era muy ajustada. No es culpa de Daniel Martínez y que no lo haya reconocido. ¿Tú crees que va a cambiar el resultado? No creo que vaya a cambiar el resultado, pero me parece que evidentemente la expectativa era muy elevada y este resultado fue una sorpresa para todos, para el Frente Amplio y para la coalición. Con los datos de ayer era lo mismo que hoy. Cuando salieron todos los de la coalición al escenario parecía que habían perdido en el estado de ánimo. Evidentemente fue una decepción. Y sí, porque la diferencia la imaginaban mucho mayor. Exacto. Y ya te dijo Ale, y si realmente se consideraba ganador, se sentía tan ganador, no hay tanto que reprochar, te mostrás como ganador y listo. Bueno, pero si el discurso del supuestamente perdedor no se da por aludido, tampoco puede él. Bueno, pero si tu verdad es que ganaste, tampoco podés depender tanto de lo que haga otra persona. Vas y le decís a tu ciudadanía que te votó, yo soy el ganador y no tengo dudas. Él se mostró muy mesurado. E incluso le gritaban la calle Presidente y dijo, lo dicen ustedes, no yo, vayan con una alegría medida, mesurada a sus casas. O sea, él también dio un discurso de empate. Eso ha sido siempre la línea de él, ¿no? Nunca, ni aun con las encuestas a su favor, fue un candidato que se presentara triunfalista, ¿no? Me parece que nosotros no podemos analizar lo que ayer ocurrió sin tener en cuenta lo que había ocurrido un mes antes, ¿no es cierto? Justamente, lo de ayer es hijo de lo que ocurrió hace un mes atrás. Y un mes atrás, y a partir de ese acontecimiento,
las cosas quedaron servidas en bandeja para el triunfo de del arco opositor multicolor. Eso lo sabemos todos, estuvo arriba de la mesa y conforme pasaban los días y las semanas, enriquecido además por el resultado de las encuestas, que unánimemente daban triunfadora a la coalición y con luz el promedio, si hacemos un promedio de los resultados últimos, estábamos situados en 7 y pico, es decir que las encuestas en ese aspecto aumentaron el triunfo de la calle Pou lo multiplicaron por 7, ¿de acuerdo? Porque fue 1 y pico, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que en ese contexto, uno de los hechos, el verdadero hecho noticioso del día de ayer, no fue el triunfo del arco opositor, que era lo esperado. Lo cortita de la diferencia. Fue yo lo digo porque así es como deben, desde mi perspectiva, respetuosa, pero firme a la vez, como hay que verlo. Una mala votación que tuvo la coalición, una mala votación que tuvo la calle Pou. Fue muy baja esa votación, chiquilines. No llegó al 50% de los votos, que era uno, me consta, de los objetivos que tenía, porque justamente te alimenta el contexto del discurso que vos decís. Más de la mitad quiso. Ahora, en realidad, tranquilidad psicológica, ahora puede decir el gobierno, que va a ser el gobierno saliente, sobre eso tampoco hay duda, el gobierno saliente va a decir que no estuvo la mitad más uno de la población conforme en cambiar. No son los resultados que se desprenden del día de ayer. Si quieren, hacemos hincapié en el discurso de Martínez, pero el verdadero hecho político del día de ayer fue otro. Y a diferencia del muy, para mí, respetado y admirado doctor Sanguinetti, no creo que dé igual ganar por 1. Ayer se estaría ganando por menos de 29.000 votos, ¿no es cierto? 28.666. Menos de 29.000 votos. Son menos de 2 cuadras de más. Y se había augurado que la distancia iba a ser de más de 200.000. Vamos, cualquiera con una mínima objetividad puede entender que no es el resultado que la coalición multicolor hubiese querido. Y que la culpa no es de que Martínez no reconoce la derrota. Por eso digo, es cambiar el eje. Había que buscar un culpable de por qué no salir triunfalista. Es mi lectura, ¿no? Había un supuesto culpable también en la calle. A mí me gustaría en el próximo bloque ir derecho al análisis de cómo logra Martínez. Porque, a ver, cuando tú planteas no llega al 50% más 1, clarísimo. Pero el porcentaje de votación al que llega tampoco se aleja tanto. Estaba medio ahí en el promedio de lo que anunciaban las encuestadoras. El que crece es Martínez. Eso es lo que también está bueno analizar. ¿Qué pasó? ¿No? Pero lo dejamos para después de la pausa. Terminemos esta primera ronda por acá. Pasó algo muy parecido a lo que pasó en todos los 3 balotajes anteriores. Y yo no comparto el análisis de Alejandro, porque en todos los balotajes anteriores, el Frente Amplio, la vez que recuperó menos puntos porcentuales entre la primera y la segunda vuelta, fue en el año 2009, que pasa de 48 a 54.6. Recupera 6 puntos. Bueno, yo estoy sacando los resultados, sumando los votos válidos para cada candidato, dejando de lado los votos que no se cuentan, que son en blanco y anulados en la segunda vuelta. Claro. Entonces, y la vez que llega más, que recupera más votos, digamos, por fuera de sus propias tiendas, es en el balotaje del 2014, que recupera casi 9 puntos porcentuales. Pasa de 47.8 a 56.5. ¿Qué quiere decir esto? Y la contrapartida de esto es que el rival del Frente Amplio en los 3 balotajes, tanto Jorge Valle como la calle Herrera y la calle Pou, los 3 a duras penas retienen el voto que habían obtenido en la primera vuelta, ellos y sus potenciales aliados o explícitos aliados. No con el 99 también lo tengo acá, también lo tengo acá el 99. Y ahí creció Jorge Valle, llegó al 53% casi. Y esta vez no se llegó al 50%. Eso es objetivo, chiquillos. Si no queremos verlo, pero no lo si no puedo explicar, entonces no vas a entender lo que yo no dije, no lo vas a nunca entender. Yo estoy diciendo que la capacidad de retener el voto de la primera vuelta siempre fue a duras penas. Valle retiene su propio 31.9 y recibe el 21.7. O sea que yo sé que tú estás apurada, pero esto hay que redondearlo, porque si no, no tiene sentido. Acá el punto es muy claro. El Frente Amplio, Daniel Martínez, va a llegar, cuando la Corte Electoral termine los números, va a llegar a recuperar 10 puntos porcentuales. La vez que recuperó más fue 9. O sea, no es tan diferente a lo que pasó en otros balotajes. Esto me parece que tiene que quedar claro. El comportamiento estadísticamente se ajusta al promedio de todos los balotajes. Pausa y ya venimos.